Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eduardo López de Baja Design Engineering y con nosotros está el ingeniero Francisco ¿Cómo? Guzmán, Frank Guzmán ¿Mm? y la ingeniero Ivonne Ochoa. Hoy hablaremos de velocidades en los rociadores automáticos contra incendio. Vamos a esperar a que se conecte un poco más personas a la transmisión y comenzamos, ¿no? Aquí quieren Ivonne o Frank, pueden hacer alguna introducción o un comentario. No, pues nada más saludarlos, esperando que estén bien y pues continuamos aquí con estas transmisiones y compartiendo un poco de conocimiento y valor y sobre todo la experiencia que hemos tenido. Hoy es un tema bastante interesante, a lo mejor va a ser un poco más profundo, que habría que tener un poquito más de conocimiento, pero básicamente vamos a tratar de, de llevarlo a un nivel sencillo y que puedan ustedes comprender qué tan importante es la velocidad en los cálculos hidráulicos de rociadores automáticos contra incendio. Y bueno, Pues sí, es un tema bastante interesante que genera bastante duda para muchas personas, inclusive para mí. Recuerdo que investigué bastante cuando me surgió la duda, y es un tema, por ahí un libro dice, es un tema oscuro, ¿no? sí, este libro. Exactamente, ese libro. ¿Por qué oscuro? Pues lo menciona como que hay muchas especulaciones de dónde salen las limitaciones de velocidad que tienen algunas eh, entidades o algunas, se me fue la palabra, algunas autoridades con competencia o algunas aseguradoras. Y así Ajá. clarito lo menciona el libro. Dice de dónde sale o quién dice tantos pies por segundo. Entonces me quedó muy grabado que decía que era un tema Es oscuro. como, es como cuando fui a una conferencia, bueno, fuimos a una expo, Frank y yo, y había una clase o un tema, tiraban temas, y están hablando de ¿cómo se llama? De las curvas, de cómo surgieron las curvas contra incendios de densidad. Ah, las de densidad, sí. Ajá, entonces cuando empezó a explicar el señor, un señor ya mayor, gerente de una compañía, que estuvo involucrado de cierta manera cuando él estaba joven en la creación de las gráficas, yo me quedé, así las hicieron. Sí, O sea, sí así que como que, y pues está relacionado, ¿no? Al tema de que por qué 45 pies en los edificios, se habla de que pues era el edificio donde hacían pruebas y pues ahora tienen edificios más altos, etcétera. Todo va relacionado y pues no les voy a hablar de eso porque podemos hablar en otra ocasión de eso. Está muy Sí, interesante tener, sobre todo eso, conocer, ir a ese tipo de pláticas que tal vez no son de diseño, pero te hacen entender un poco más de dónde vienen las cosas y no nomás hacerlas por hacerlas. pues como los tamaños de los sistemas, todo eso, Ajá. que uno cree, ah, bueno, a lo mejor sí hay una ciencia atrás de todo eso, pero al principio no era una ciencia tan exacta, ¿no? Era, Ajá. vamos a hacer vamos a empezar por aquí y con el tiempo se ha ido pues desarrollando y descubriendo nuevas cosas, nueva tecnología, nuevas pruebas, etcétera. Así es. Y pues eso. Vamos a ver, ya tenemos, bueno, ya hay 17 personas conectadas. Pues, ¿quieren ya empezamos con la transmisión? sí. ¿Cuántas personas dijiste? Bueno, ya son 16. Y, bueno, antes de empezar la transmisión, si nos pueden decir de dónde nos siguen. Ah, sí, cierto. Vi varias personas que se han agregado al grupo que tenemos de contraincendio. He visto personas de Perú, de Colombia, de Argentina, de México. Nada más, si nos comparten, ¿de dónde nos ven?
Nomás Digo, que y también, mande, no vayamos a decir que de la casa, de nuestra casa. de nuestra casa. Sí. Nada más ahí es como dicen algunas personas, ¿no? Si decimos alguna palabra que a lo mejor en su país es una grosería, pues no, Ah. no fue intencional, ¿no? En México decimos ciertas palabras que a lo mejor en otro país pueden ser ofensivas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México. Y si hay alguna palabra, pues también ayúdenos a saber cuál es, ¿no? No conozco todas las palabras que puedan ser ofensivas en otro país. Dicen que nos ven desde Dallas. Desde Dallas. Ah, qué bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahí en lo que nos van comentando de dónde nos ven. Voy a compartir aquí la pantalla. No sé si lo ven. ¿Sí, verdad? Sí, sí se ve. Sí, pues el Facebook Live de hoy es el número 26 ya de toda esta cuarentena. Ya llevamos 26 con el de hoy. Los invitamos a los que no han visto los anteriores, pues están grabados en nuestra página. Los pueden ahí ver cuando gusten. Y el tema de hoy es la velocidad en los cálculos hidráulicos de sistemas de rociadores automáticos contra incendio. Como decíamos ahorita al principio en la introducción, pues es un tema que pues en algunos libros o en algunas partes le llaman ahí un poco oscuro. Yo no le llamaría tanto así al tema de la velocidad, más bien a la determinación de la velocidad para rociadores automáticos contra incendio, porque las velocidades pues están determinadas para muchos tipos de sistemas y son en base a estudios como las mismas fórmulas empíricamente. Bueno, y pues nos vamos a basar aquí en la NFPA 13, 2019, y en el capítulo 27, que es de planos y cálculos, en la sección 27.214, nos dice que los estándares de NFPA, a menos que se requieran las velocidades para el flujo de agua, no serán limitadas cuando se calculen de acuerdo a la fórmula de Hayes-Williams o la de Darcy-Weisbach. Esto es lo que causa un poco de confusión o de polémica debido a que no hay una limitante establecida por la NFPA 13, que es la que nos habla de los rociadores. Entonces hay muchos expertos o gente que se dedica a la hidráulica dice, pero ¿cómo? O sea, debe haber una limitación. Obviamente la hay. En el anexo nos da una pequeña explicación. Ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente la explicación, así sin profundizar tanto, es que la velocidad está determinada con varios factores que afectan en el cálculo de las tuberías. Ahorita también los vamos a ver cuáles son los factores que nos afectan. Pero básicamente es la caída de presión. O sea, si nosotros aumentamos la velocidad, vamos a tener una caída de presión muy alta, que pues tampoco queremos eso para nuestro sistema. No sé si quiera comentar algo a ustedes, Ivonne, sobre todo usted que ahorita acaba de comentar ahí en un foro. Pues no, lo mismo, que la... ¿No me escucho? No, sí, sí me escucho. Comentar que pues sí, recordar que las fórmulas fueron determinadas empíricamente y, o sea, con pruebas físicas hace muchísimo tiempo, y que creo yo que la intención de NFPA de que no lo limite es porque, como usted lo comentó, va más en relación a que si tienes mayores velocidades, pues también vas a tener mayores pérdidas. Por lo tanto, esa es tu limitante, creo yo. Sí, así es. Y en esta parte del anexo, que es el material de explicación o material de referencia, no es obligatorio, es una sola referencia y nos da un poco de explicación de algunos puntos en la norma y nos dice que las limitaciones de la velocidad es un problema en esta parte cuando tenemos una excesiva caída de presión, que es lo que les comentaba. ¿Y en qué nos resulta esto?
en un incremento de las tuberías y por lo tanto pues un sistema más costoso, ¿no? No más deficiente, sino más costoso. Entonces tenemos que equilibrar un poco ahí lo que es la velocidad en las tuberías, aunque no tenga un límite. Debemos de nosotros tener un juicio o una sensibilidad para saber en dónde podríamos tener esas velocidades tan altas, ¿no? Que en general son muy altas si las comparamos con otros sistemas, ¿no? No sé, para un sistema de agua doméstica o cualquier otro sistema. También aquí hay otro dato importante que dice al final de este texto que hubo una investigación que fue realizada en 1996 por Huggins y el resultado de esta investigación tanto para las fórmulas de Heisenberg-Williams como para la de Darcy-Weisbach fue que una velocidad específica aplica para todas las medidas de tuberías que no sería limitante, ¿no? Que se actuarían de la misma manera. No sé si tengamos alguna pregunta ahí en el chat, Eduardo. No, solo para los que nos saludaron. Jesús López de Dallas, Texas, Gato So de Colombia, Edison Caro de Colombia, Jefferson Campos de Perú. Sí nos están haciendo una pregunta. Comentario, ¿no? Un comentario. En el programa de diseño como el AutoSpring Goal, nos recomiendan que las velocidades no superen los 30 pies por segundo. Sí. El mismo programa nos muestra un error en velocidades por encima de estas. Ajá. Sí. Ahorita vamos a hablar de ese tema, particularmente de las recomendaciones o las buenas prácticas de las velocidades en los sistemas de rociadores. Sí. Pero seguimos aquí con la información que nos proporciona el NFPA en el anexo B, que es lo que le llaman misceláneos o topics misceláneos, que son tópicos diversos o puntos diversos. Viene en la sección B214 que se muestra aquí, cómo se comporta o el funcionamiento de un cálculo hidráulico, y puede ser impactado realmente el funcionamiento o se me fue la palabra, pero como lo que dice aquí accurately, que es que sea realmente eficiente, ¿no? Vaya, para un complejo de arreglo de tuberías o de rociadores. Básicamente la función de la tubería es la velocidad, es lo que dice. Entonces, la velocidad, pues como lo vimos anteriormente, está de la mano con las caídas de presión. Y ya de aquí se derivan algunas cosas que, como por ejemplo lo que les mencionaba, que es empírico, y si nosotros incrementamos las velocidades, pues vamos a incrementar nuestra caída de presión y nuestras tuberías. Sí, pues que la fórmula más básica, ¿no?, del flujo es velocidad por área, ¿no? Entonces, Q es igual a V por A. Ajá, velocidad por área. Entonces la velocidad está relacionada directamente con el área. Bueno, más bien el flujo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, si tenemos mayores diámetros, tenemos mayores flujos, y menor diámetro, menor flujo. Entonces, hay una relación con la presión, pero en esa fórmula que te digo, que es la más básica, no viene relacionada a la presión. Hay que meternos con las otras fórmulas para ya determinar las presiones y las caídas de presión, sobre todo. Sí, así es. Y ahorita el que preguntaba por lo de los cálculos, también hay que entender que hay un concepto que se deriva de la velocidad, que es lo que se le llama la velocidad de presión, que eso lo revisaríamos ya más a detalle en otro video, porque hay que explicar particularmente qué significa la velocidad de presión, que no es lo mismo que la velocidad en general de los sistemas. Si ustedes revisan un cálculo hidráulico, siempre van a ver esa velocidad de presión. Sí. Bueno, aquí lo traje aquí en inglés, ¿no? Para que vieran nada más la caída de presión que tenemos, o la suma de la caída. Básicamente son 4 condiciones en las que nosotros caemos. Una es la velocidad de la que estamos hablando, y lo que hemos estado reiterando, que nos impactaría
En el segundo punto, en los diámetros, la longitud de la tubería, porque eso también es importante, ¿no? Hace poco me preguntaban sobre un cálculo de un sistema de bombeo, donde pues tenían como casi 5 kilómetros de tubería. Entonces le dije, decían, no, pues es que no podemos tener una presión tan alta en un equipo de bombeo. Pues sí, sí la puedes tener, pues si tienes esa longitud de tubería, pues vas a tener que calcular la caída de presión, y lo que te está impactando ahí realmente no es el punto de uso, sino la La longitud, longitud. la longitud que tienes, ¿no? Entonces es un punto importante. Entonces es el número 3 aquí, y el número 4, la rugosidad de la tubería. Esos puntos son los que impactan en las caídas de presión y algunas otras cosas más, pero estos son los que más impactan. El que nos compete el día de hoy es la velocidad en la tubería. Bueno, y aquí más adelante, ya entrando en materia de las velocidades, ¿no? Aquí les traje algunos diferentes flujos de fluidos y velocidades máximas permitidas. Si ven, por ejemplo, un servicio general de agua, que es el primer renglón, la velocidad debe andar entre 3 y 8 pies por segundo. Y así sucesivamente, si ustedes ven, esas velocidades andan en rangos muy parecidos. Una de las preocupaciones de las velocidades en los sistemas es, número uno, pues el desgaste que tienen las tuberías, porque al estar en fricción con velocidades muy altas se van desgastando. Y número dos, ¿alguna vez alguien ha estado en algún hotel? Me imagino que sí. Entonces escuchas al cuarto contrario cuando le bajan al baño, o en el piso de arriba o de abajo incluso, depende de cómo estén configuradas las tuberías, y escuchas el ruido molesto del desfogue de agua. Esa es la velocidad del agua, hace un ruido. Entonces por eso se deben de controlar por esos dos puntos. Número uno, por lo que les mencioné de el desgaste en las tuberías, y número dos, el ruido que provocan. Es muy importante eso. Entonces las velocidades en general en los sistemas son muy bajas comparadas con un sistema de rociadores automáticos contra incendio. ¿Por qué? También porque nuestro sistema contra incendio es un sistema estático. Si ustedes ven aquí la lista de estos servicios, todos son dinámicos, todos están en funcionamiento. Nuestro sistema contra incendio va a estar en funcionamiento simplemente cuando tengamos un incendio, mientras va a estar en reposo. Entonces, realmente el desgaste de estas tuberías o el ruido que nos pueda provocar no es impactante para nuestro sistema. Obviamente es impactante por las caídas de presión que tenemos y los incrementos en los diámetros, pero no es impactante desde el punto de vista para los otros tipos de sistema. Ese es donde se crea la controversia entre un diseñador de plomería y un diseñador de rociadores automáticos contra incendios. Dice, los márgenes de velocidades que tú manejas son muy altos. ¿Y cuáles son estos márgenes? Pues básicamente es, antiguamente, por ejemplo, en los datasheets de FM, que ya no los menciona, ya no hay limitante tampoco, mencionaban que en las tuberías aéreas deberíamos de tener máximo 32 pies por segundo. Y de ahí se ha venido como manejando ese número hacia abajo, en compañías de seguros también que empiezan a tener análisis o estudios más complejos, te recomiendan que no sea mayor de entre 20 y 25 pies por segundo. Más o menos están jugando con ese número. Pero les repito, esto ya es sensibilidad de cada uno, y cuando ejecutamos un cálculo hidráulico tenemos que revisar este punto. Sin embargo, podemos estar más alto de eso, pero tenemos consecuencias, ¿no? De consecuencias tanto en los diámetros y económicamente para los sistemas. Todo depende de las configuraciones y las condiciones que se tengan. Hasta aquí, ¿quieren comentar algo ustedes? Ustedes que tienen mucha experiencia en hacer cálculos.
Ivonne. Pues sobre Sobre, eso, sobre la es, experiencia que ha tenido cuando ha hecho comparaciones de cálculos con diferentes fórmulas y diferentes escenarios, las velocidades que más o menos andan en esos rangos, ¿no? sí, de hecho, pues no, las velocidades no superan los 30 pies sobre segundo en general, ¿no? Algo que me gustaría comentar más bien es un dato curioso, es que la creencia que tenían antes para las limitaciones era porque Hazen-Williams era una fórmula que se usaba para flujos laminares únicamente. Ya como usted leyó ahí en el anexo, años después se comprobó que, pues, que no había limitaciones, ¿no? Otro dato curioso es que se te permite usar Hazen-Williams o Darcy-Weisbach, pero antes se usaba solo Hazen-Williams porque es más sencillo. Así es. Sí, pues ya vemos, no, pues las normas están hechas, ¿no? Para que sea más sencillo para nosotros, ¿no? Hacer las cosas. Entonces, de alguna manera, se simplifican las fórmulas o los métodos de cálculo precisamente para, como comentabas una vez, Frank, para que ya no batallemos tanto, ¿no? Pero si nos metemos un poco para atrás a revisar las cosas, podemos entender mejor cómo están funcionando ahorita, ¿no? Así es. Bueno, entonces, básicamente los números que manejamos y contestando la pregunta o el comentario que nos hacían por el programa, pues sí, el programa te va a recomendar que ande entre eso, porque si no va a empezar a batallar ahí a la hora de estar balanceando los cálculos, que eso también lo haríamos nosotros a la hora de estar haciéndolos si los hiciéramos a mano, ¿no? Que sería, la verdad, muy complicado, pero se puede hacer. Entonces, por eso es que recomiendan que ande en ese margen, ¿no? Sí. Sin embargo, no está limitado. El mismo programa lo limita para no tener esos, que nos marquen esos errores. Sí, bueno, también entender que ahí, mientras más velocidad tengamos, quiere decir que estamos poniendo diámetros más pequeños. Ahí está habiendo una caída de presión muy grande. Eso es fácil de revisar. Bueno, conociendo el programa y la información que te da, es muy fácil identificar dónde está la caída de presión, que es la velocidad más alta. Entonces, Sí, ahí para poder dimensionar. y como les decía, depende del flujo. Aquí tenemos una fórmula que la sacamos de este libro, que se los recomiendo bastante. Por ahí tenemos un podcast otra vez que pueden ver, ahí mencionamos varios libros. Si quieres, sacas una foto y me la mandas para ponerla en los comentarios para que vean cuál libro es. Y igual les pongo el link del YouTube. Sí, bueno, esta fórmula que nos dice que la velocidad es, hace rato mencionaba Eduardo que depende del área, entonces el flujo es igual a B por A, entonces de aquí se despejan todo esto para encontrar la incógnita de la velocidad, la cual nos dice que punto 4085 por el flujo, que está en galones por minuto, entre el diámetro que está en pulgadas, nos va a dar la velocidad en la tubería. Esta tabla también es una referencia de este mismo libro donde hicieron un análisis para tuberías de cédula 40, cédula 10 y cédula 5 con diferentes diámetros de tubería y calculándolo para rangos de 20 pies por segundo y 32 pies por segundo, solamente para ver los comportamientos de los flujos que tendríamos, porque esa es otra, depende del flujo que tengamos, vamos a tener las limitaciones de la velocidad como veíamos en la fórmula. Aquí es importante que si nosotros tenemos una tubería, aquí este ejercicio que les traje, tenemos una tubería de 2 pulgadas, cédula 40, con un flujo de 209 galones por minuto, ¿cuál sería la velocidad? Como veíamos aquí anteriormente, esta es la fórmula, la aplicamos y que nos dice que punto 4085 por el flujo, que el flujo es 209 galones, entre el diámetro, aquí para fines prácticos pusimos
en números redondos el diámetro de 2 pulgadas, que en realidad no es ese el diámetro, es menor, ¿no? Es estandarizado, es el diámetro interior, y nos da una velocidad de 20 pies por segundo, aproximadamente, ¿no? Si lo hacen, les va a dar un poquito más por la aproximación del diámetro, el redondeo del diámetro. Ajá. Ahora una pregunta para los que están ahí en el chat. Si usamos 335 galones por minuto en la misma tubería, ¿cuál sería la velocidad? Básicamente tendremos que sustituir en este ejemplo nada más los 209 galones por 335 galones. Alguien les vamos a dar unos segundos ahí para que, en lo que le mando a Eduardo la foto del libro, para que nos digan cuánto sería. Se la mandé ahí, Eduardo. Okay. ¿Alguien ya la calculó por ahí en el chat? Estamos tratando de hacerlo un poco más interactivo para que No he puedan visto. más. Saquen las calculadoras. Igual como que tiene un poco de delay Sí, el tiene un curso, poco de ¿no? delay. Nada más ahí como para hacer tiempo, yo les quería comentar, Frank no me dejará mentir porque hemos ido a varios cursos en otras partes. Y en un curso que dura 2 semanas, hay una sección o una parte del curso en la que nos enseñan a usar la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Dejar la muestra. Vamos a hacer un video de eso, Lalo. Pues es una calculadora científica, ¿no? Pero el punto es que cómo metes los datos, porque como es una línea nada más, entonces, ¿qué, cuánto, cómo debes de poner los números y los símbolos para que te pueda dar la fórmula y te enseña cómo ponerla? Y ya cuando vimos la clase, pues Fran y yo nos quedamos como, ¿es en serio? Pero bueno, sí tiene su lógica, ¿no? Porque igual te puedes equivocar, pero pues es una anécdota muy curiosa, ¿no? Para nosotros nos llamó mucho la atención. No, y es importante porque cuando haces una certificación o una evaluación, Ajá. los cálculos son a mano y pues necesitas saber usar bien la calculadora lo más rápido que se pueda, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas la vas a poder usar, no vas a Ajá. tardar mucho en hacer las operaciones. Sí. Mira, ya pusieron, Lidi López puso, ¿será 34.21? La Exacto, respuesta. eso es lo que da, pero para términos prácticos, porque estamos Ajá. poniendo el diámetro redondo de 2 pulgadas para Sí. poner el diámetro interior, que debe ser el diámetro interior. Sí, pues son 32 pies por segundo. Ajá. Así es, 34, ¿no? Sí, le dio 34. Pero dónde lo podemos ver? En esta tabla. Les muestro, por ejemplo, aquí 2 pulgadas, cédula 40 con 20 pies por segundo y 32 pies por segundo. Tenemos 209 galones y 335 galones. Uh-huh. Básicamente de ahí lo sacamos, ¿no? Obviamente esta es una forma fácil y manual de hacer el cálculo, ¿no? Pero ya en un complejo de tuberías tienes que hacer varias cosas, ¿no? Y iteraciones y jugar con diferentes diámetros. Uh-huh. La experiencia de nosotros básicamente ha sido que las velocidades altas las tenemos, por ejemplo, cuando tenemos alguna instalación donde tenemos garzas, ¿no? Y flujos muy grandes, por ejemplo, para un SFR, ahí es donde estamos batallando porque se nos estrangula ahí con los diámetros pequeños, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber cómo balancearlo para poder disminuir en esa parte las velocidades, que la verdad es muy complicado, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Ya sabiendo moverle a los cálculos. No sé si quieran comentar algo porque es básicamente lo que yo traía el día de hoy aquí a compartir. Ahorita nomás les voy a subir la foto del libro. Igual también ya les puse el link de YouTube para que vean también los demás libros que hay de sistemas de protección de incendios.
y pues para que nos sigan también en YouTube, ¿no? Lo único que yo lo iba a comentar es que yo me acuerdo muy bien cuando entré a trabajar, que era cuando me enseñaban a hacer cálculos. Me dijeron, no te pases de 32. Y yo, ok, está bien. Pero nunca cuestioné nada. Yo procuraba no pasarme de 32. Pero pues, ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta que ya investigué, ¿no? Está relacionado, para mí, está relacionado con las caídas de presiones, ¿no? En la forma en que vamos a seleccionar o determinar los diámetros. Entonces ya le vas encontrando una ciencia, una lógica, ¿no? A las caídas de presiones. Yo insisto mucho, sobre todo si sabes hacer los cálculos a mano, comprendes mucho mejor los resultados que te dan los programas de cálculo, porque como dicen los americanos, garbage in, garbage out. Entonces, si no sabemos qué datos poner en el cálculo, no vamos a recibir la información que necesitamos, ¿no? Pero tradúcelo, no todos somos... Ah, pues si le metemos basura, pues basura vamos a obtener, ¿no? Del cálculo, ¿no? Más que nada. Y qué otra cosa. Sí, había un comentario de... no, yo sé que estamos hablando ahorita de NFPA, pero hay un comentario de Jefferson Campos que dice que hay un estándar de FM que limita la velocidad a 20 pies por segundo. No sé si Stepla, no tengo ahorita en la memoria, no guardo tanta información, pero no será de la tubería subterránea, Enterrada. enterrada, ¿verdad? Tal vez pudiera ser porque en los de rociadores que recuerde así también Ajá. de memoria, pues no recuerdo que exista la limitación, ni en el de cálculo, porque ese lo acabo de revisar precisamente. Sí, para lo que nos compete, a tuberías aéreas no hay limitación. Ajá. Ok, sí. Puede ser en algún otro datasheet o en alguno que esté activo. O, Pues, no sé o en el algo especial, ¿no? Sí, puede ser el 310. no, ahí no está. Ahí no Ok, está. que era lo que yo tenía la duda que a lo mejor en el de Ujú. tubería enterrada, pero en el de Enterrada. cálculos, no. Ajá. Ni en el de, pues, ni el 2.0 ni en el 8.9. Ujú. Sí, Igual también, sí, perdón. no, sí, sígalo. Adelante. Quisiera comentar o hacer hincapié pues entender más bien la relación de la velocidad con las pérdidas y no malinterpretarlo a que realmente está limitado por alguna otra situación. Y pues hacer buen uso de las herramientas. Por ejemplo, creo que por ahí mencionaban de Eurospring. Mm, pues sí, a lo mejor va a haber algún consultor o alguna persona que tenga o considere que tenemos que regular la velocidad. En el caso de que tengan ese caso, pues hay que respetar a la autoridad competente, ¿no? Ajá. Pero si no, pues al final es un warning o es El programa. del programa. Hay que aprender a utilizar los programas a nuestro favor, conociendo bien las bases pues de dónde sale todo, ¿no? Ya sea que uses HydraCAD o Eurospring o Hydronics o no sé. Sí, pues no es que sea 30 pies por segundo, sino que el diseño, la programación valga la redundancia, del programa está hecha de tal forma que cuando if velocidad es 30, viendo un poco de programación, te mande una alerta, ¿no? Entonces, para que tú estés atento. Es más bien ya un tema de programación del cálculo que lo limitó a 30. ¿Por qué? A lo mejor para que tú, no sé, por alguna razón lo pusieron, ¿no? Tiene relación con los famosos 32 pies por segundo con lo que yo empecé hace ya 13 años. A lo mejor ellos dijeron, no, 32 no, mejor lo dejamos en 30. Y por alguna razón está de esa forma, ¿no? Sí. Y ya Oye, nomás, no sé si te acuerdas tú, Frank, nos comentaron algunas veces, ¿cómo era? Pues nos estábamos peleando por la velocidad. Y alguien dijo, pues cuando se esté quemando no nos va a importar a qué velocidad salga el agua, pues lo que ocupamos es que salga el agua, ¿no?
Sí, Pero pues eso ya es cuando hay un incendio, ¿no? Es otro tema. sí, pero están ligados, ¿no? De alguna manera. Claro. No es que no nos importe, ¿no? Porque, Ujú, como dice Ivonne, o sea, no es una cuestión de que me limite, sino es una cuestión de que yo entienda el funcionamiento del sistema, ¿no? ujú, Y hasta dónde yo puedo estar jugando, pero para eso se necesita tener un buen juicio y sobre todo una sensibilidad de haber hecho cálculos hidráulicos. No nomás decir, ¿sabes qué? Te limito a 20 o te limito a 30. O sea, tenemos que entender por qué estamos haciendo eso, ¿no? ujú. Independientemente, como dice Ivonne, sí hay que acatar las instrucciones de una autoridad competente, pero hay que saber explicarles si por alguna razón necesitamos incrementar o no podemos cumplir con esos límites. Ajá, ok. Obviamente, lo que nos hacen también es que los sistemas se vuelvan más robustos y más costosos, ¿no? Ese es Ajá, otro problema, ¿no? Es ok. importante tener en mente porque pues nadie tiene tanto dinero como para estarlo tirando nada más por un criterio que sea mal aplicado. Ujú. Y Por último, quería compartirles aquí, por ahí en las redes, si no tienen otro comentario, esto es lo que hemos estado publicando esta semana. Mañana vamos a tener al ingeniero Adrián hablando de la presión de colchón en cálculos hidráulicos, que es algo que está muy relacionado también con este tema. ujú, Y el próximo viernes vamos a tener nuestro primer webinar completo, con mucha información de lo que es identificación de los tipos de riesgos, ocupaciones y almacenamientos. Y la próxima semana sí, tendremos más temas, ¿no? Por ahí los estaremos publicando para que estén al pendiente y también invitarlos a que nos ayuden ahí a seguirnos en las redes sociales y sobre todo a suscribirse al canal de YouTube, que aquí aparece BD TV Channel, para poder llegar ahí a 1000 suscriptores y poder hacer estas transmisiones, perdón, ujú. simultáneamente eh, en vivo en YouTube y aquí en Sí, Facebook. y por ahí también nos está comentando Caliche Morales, que si los estamos subiendo a una plataforma, sí, todavía no los hemos subido, pero los vamos a subir a YouTube en una lista de reproducción para que se metan ahí y en los próximos días, yo creo que para el fin de semana ya está listo esa lista de reproducción con los que llevamos, ¿no? Y a partir de ese momento se van a estar subiendo a esa lista para que tengan la secuencia completa, ¿no? De todos los Facebook Live. Y eh, también Vianey Henao nos dice que muchas veces el internet es muy lento y se pierden partes del tema. Sí, sí, pues, lamentablemente ahorita estamos, ayer de hecho lo platicábamos Frank y yo, de que ahorita se está viendo una demanda pues inusual, ¿no? De internet por el tema de las casas, de que muchas personas estamos trabajando desde casa, entonces el internet no es para cierto tipo de cosas o cosas que estamos haciendo, entonces por eso a veces se pone muy lento, pero sí vamos a procurar poner el video completo, que no tenga interrupciones, para que ustedes lo puedan ver después, ¿no? Por si se les pasó algún tema. Sí, de hecho queda grabado completo. Ahí sí queda sin interrupciones. Aquí como es en vivo, Ujú. pues es un poco complicado, ¿no? Por como comenta Eduardo, con la demanda y se puede cortar un poquito. Y, y pues les vamos a subir toda la información ahí al canal de YouTube. Por eso los invitamos a que nos ayuden a compartir esto y a crecer la comunidad en YouTube, Sí. porque vamos a continuar subiendo más información. Pues si a ustedes les está gustando esta información, la van a poder ver más fácilmente, Ujú. tanto aquí en la plataforma, si la quieren ver en vivo y hacer preguntas en vivo, También. como en la plataforma de YouTube. Y Ajá. sin embargo, también pueden hacer contacto con nosotros Sí. a nuestro correo de contacto @bajadesign.com.mx. Ajá. También no les hemos comentado, pero también si ustedes tienen algún proyecto eh, o alguna tarea que estén haciendo de un diseño o alguna instalación, podemos darles consultoría o asesoría en los temas que tengan, en Sí. particular un proyecto, ¿no?
nos pueden contactar ahí y ya nosotros podemos hacer una revisión con ustedes directa y pues estamos aquí para servirles. Sí, nada más déjame compartir con los que nos están viendo. Comentarles que tenemos una página de Instagram. Realmente ahí nada más ponemos fotos de algo que nos parece interesante, de los Facebook Live, de cuando presenciamos una descarga de rociador en una fábrica, expos, etcétera, ¿no? También tenemos una página donde tenemos un blog. Ahí escribimos artículos. Todos estos son artículos, ¿no? Los últimos 6 tienen ejemplos para que ustedes puedan sacar información. Bueno, no, este es un anuncio. Y aquí van a ver más, bueno, desde cuándo estamos, ¿no? Desde el 2016 pueden ver artículos que vamos a estar escribiendo para todos ustedes. También la página de internet, bueno, perdón, el canal de YouTube, que es BD Espacio TV Channel, para más fácil que ustedes lo puedan revisar. Tenemos las listas de reproducciones, los tenemos seccionados, donde puedes ver los secretos de los sistemas contra incendio que nadie te enseña, unos webinars que liberamos que son ya de años anteriores. Aquí de una plataforma que tenemos para cursos. Si están interesados en algún curso, también contáctenos. Tips de dibujo, de CAD, boletines informativos. Aquí tenemos el grueso de nuestra información. Algunas animaciones que hicimos y nuestro podcast. En nuestro podcast también nos pueden encontrar en Spotify como Baja Design Engineering o en iTunes Baja Design Engineering. Y algunos otros videos, ¿no? Que acá tenemos uno de cómo doblar planos. Van a decir, ¿para qué me enseñas a doblar un plano? Pero créanme que el video de doblar planos es el más visto del canal. Tenemos 141,000 visualizaciones de cómo doblar un plano. Eso nos da a entender a nosotros como diseñadores, que a veces lo más sencillo es lo que aporta más valor. Muchas veces queremos dar un curso demasiado técnico, demasiado especializado, pero pues es mucha información cuando realmente las personas están buscando algo sencillo o simplemente están buscando algo, sí, ya le entendí. Entonces nosotros mismos a veces hacemos complicadas las cosas, pero yo creo que por eso estamos haciendo esto, ¿no? De tal manera, trayéndoles digamos que el tema, que pudiera ser complicado, pero lo hacemos de tal manera que sea un poco más fácil, ¿no? De entender y de comprender, porque si bien hay mucha ciencia detrás de eso, pues no, digamos que invertirle todo ese tiempo, pues mejor ya lo traemos de un punto hacia adelante y se los compartimos, ¿no? De esa forma a ustedes. Y nuestro Twitter también es @bajadesign. Ahí también estamos actualizando la información. Y pues obviamente nuestra página de YouTube, ¿no? Perdón, de Facebook, donde estamos poniendo todos los Facebook Live. Sí, nada más un comentario ahí con lo de los cursos. Vamos a sacar ahorita en los próximos días vamos a sacar una oferta para que estén ahí al pendiente. Vamos a dar ahora sí que para que esté al alcance de cualquiera de ustedes. Tenemos esos cursos en línea y que tienen autoevaluación. Ustedes van a poder autoevaluarse en la plataforma. Y cualquier duda también vamos a quedar ahí al pendiente. Ustedes nada más estén atentos de cuando se lance esta convocatoria porque va a ser nada más para que lo puedan aprovechar unas cuantas personas. Y sobre todo que no se pierdan el próximo webinar del viernes, porque ese es un curso completo que tenemos en la plataforma. Ese no va a quedar grabado en Facebook. Solamente se va a transmitir en vivo y pues esperemos que lo puedan aprovechar. No sé, por mi parte sería todo. No sé si ustedes tengan algún comentario adicional. Nada más recordarles, mañana vamos a ver la presión de colchón. Si no saben qué es la presión de colchón, mañana lo vamos a ver. No, no es cierto. Es la presión que resulta de la presión que yo necesito
contra la presión que me dispone el sistema, perdón, el sistema de bombeo, ¿no? Que hay muchas interpretaciones en relación a eso, ¿no? Que si son 0, que si son 10, que si es el 10%, 10 PSI, lo que sea. Eso lo vamos a ver mañana, entonces para que estén atentos a mañana a las 3 con el ingeniero Adrián Hernández. Y los esperamos mañana. Muy bien. Ivonne. No tengo ningún comentario más que se suscriban al canal de YouTube, nos sigan en la página y pues vean nuestras transmisiones diarias. Sí, y pues... Y recuerden, es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.